A propósito de lo que está ocurriendo en estos tiempos, esta difusión de pandemias, resulta interesante referirnos a las que históricamente ha padecido América Latina. Esto no es ninguna novedad, de hecho el mundo ha padecido este tipo de azotes. Ya en Europa, en los siglos II y VI, se dieron estos brotes pandémicos originados en Asia, y esto repitió terriblemente en 1347 en Europa con la llamada peste negra. Este tipo de propagación de males obedece desde luego, al desplazamiento de poblaciones que son ajenas a los territorios a los que llegan y que no solo portan consigo, digamos, su cultura, sus creencias, su tecnología, que transmiten, que difunden en esas regiones distintas, sino que también son portadoras de enfermedades para las que las poblaciones locales no tienen defensas. En el momento en el que se suscitaron estas epidemias en Europa, y me refiero a las antiguas en el mundo romano como a las medievales de la peste negra, los médicos trataron de dar una explicación y atribuían el problema a una corrupción del aire que envenenaba la sangre humana. Esta era la opinión médica, desde luego, pero entre la gente, entre el vulgo y el común, buscaban culpables más inmediatos y los encontraron en las minorías religiosas. En el caso del mundo romano, ellos echaron la culpa a las minorías cristianas, y en el caso de la cristiandad medieval, pues la culpa, según ellos, la tenían sus propias comunidades judías, ¿no? Este mismo proceso se repetiría en América a partir del contacto con los europeos, en este caso con los españoles. Ellos entran en contacto con millones de poblaciones autóctonas de América que no tienen defensa contra los males de los europeos. Y la propagación de males inicia muy temprano, ¿no? Ya desde el segundo viaje de Colón, los cerdos que venían a bordo venían infectados con influenza, digamos la tatarabuela del H1N1, que rápidamente se propagó por el Caribe y mató a una gran cantidad de naturales, de indígenas. Le siguieron el sarampión, el tifo, y propagados por la zona caribeña, como siempre, las armadas de exploración y conquista, las flotas comerciales y la exploración terrestre se encargaron de difundirla por la zona continental. Atacaron Centroamérica y de ahí se extendieron hacia el actual México y también a regiones que comprendía el mundo andino, ¿no? Pero lo terrible no fue en el siglo XV, con todo lo malo que eso implicó para los nuevos territorios que pertenecían a España y que se encontraban en el continente americano. Lo terrible arrancó en 1518 con la llegada de la viruela, que es altamente infecciosa y altamente mortífera para poblaciones no inmunizadas. La viruela empezó por la ruta normal a partir de la isla La Española, que actualmente ocupan República Dominicana y Haití, y de allí pasó a la zona continental. Su llegada a México la tenemos perfectamente fechada, ocurrió en 1520 con la flota de Pánfilo de Narváez. Allí venía un africano infectado y la propagación empezó en México, pero después se difundió continentalmente. Y sobre esto también había ideas. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo pensaba que, bueno, que era un poco la mala fortuna y que para desgracia de los indios, él llamaba una negra fortuna, haciendo un poco un juego de palabras con respecto al negro que originalmente había traído el mal, y decía que para su negra fortuna los indígenas habían muerto sin cristianizar. Motoliní, en cambio, tenía otra postura. Para él, efectivamente, el contagio continental inició con este negro esclavo que venía con Narváez, pero él decía, él no fue más que el emisario de las plagas que, como las 10 plagas que azotaron a Egipto por sus pecados, por sus males, se vinieron a abatir ahora en el Nuevo Mundo, ¿no? Estas epidemias él las concebía como un castigo por la idolatría indígena. Como quiera que sea, la enfermedad se propagó muy rápidamente a medida que avanzaba la exploración española, particularmente por tierras pertenecientes a Sudamérica, y me refiero a lo que después constituiría el extensísimo virreinato andino, se propagó. Tenemos registradas por testimonios más de 20 brotes epidémicos, a veces en zonas muy puntuales, a veces en zonas muy, muy extensas. Y desde luego pudieron haber sido más. El problema que tenemos para documentarlas es la escasez de registros o la irregularidad de registros y sobre todo el desconocer el tipo de mal. Pero en este paquete de 20 o más epidemias desde los siglos XVI hasta el XVIII, pues hay que incluir brotes de sarampión, de tifo, de peste, e incluso de malaria y sobre todo de viruela. Los cálculos demográficos no son precisos, no sabemos cuál era la población autóctona de las Américas en este periodo, pero los especialistas tienden a pensar
que se extinguió un 80% de la población de naturales a causa de estas epidemias, particularmente en el siglo XVI. Los brotes continuaron a lo largo de todo el siglo XVII e incluso del siglo XVIII, pero digamos, ya los indígenas habían desarrollado a partir del 17 una especie de inmunidad y en 1640 inicia su repunte. Ahora, ¿qué terapéutica había para el tratamiento de estos males? Pues no muy distinta de la de los tiempos medievales. Eran bebedizos, emplastos, las mortales sangrías, que los cirujanos sangraban a la gente y eso pues agravaba los males, ¿no? Y había hospitales que tenían tradición medieval, pero que tampoco eran muy efectivos, porque la gente infectada se congregaba allí y muchas veces solamente contagiaban a sus cuidadores, lo que hacía mucho peor las cosas. Por esa razón, los indígenas a veces preferían irse a morir a sus casas. Esto vendría a cambiar hasta el siglo, prácticamente el siglo XIX, a partir de la aparición de la vacuna que inventó Jenner. En 1803, un médico español, Francisco Javier Balmis, convence a Carlos IV para hacer una campaña sanitaria en todas las Américas. Entre 1803 y 1806, Balmis y un colaborador suyo llevan el remedio contra la viruela. Y allí se empezaría a escribir una historia distinta en la sanidad del continente. ¿Qué reflexiones contemporáneas nos dejan ahora estos episodios tan remotos? Bueno, la primera es que en caso de organismos humanos vírgenes a un mal nuevo, indefectiblemente se va a contagiar la población y hay que esperar a que naturalmente genere inmunidad. La segunda, que las poblaciones desesperadas por una infección suelen encontrar en el otro, en lo que llamamos la alteridad, la razón y culpa de la propagación de un mal. Y la tercera, que a pesar de nuestros avances técnicos, particularmente y científicos, desde el siglo XIX hasta la actualidad, seguimos a expensas de las impredecibles vueltas de la naturaleza. Muchas gracias.